Hoy vamos a aprovechar bastante, yo sé, vamos a aprender bastante y quiero que saquemos el máximo provecho de todo esto, ¿ok? Entonces, como les mencionaba, este es el mundo de los espíritus, la lección número 4 que ya vamos dando y que espero que haya sido de provecho o siga siendo de provecho para usted. Hoy vamos a ver un poquito acerca de Satanás, todavía centrándonos en este eh, personaje de la historia y actual todavía, gobernador del mundo, del pecado, del ambiente mundano, eh, aquí donde vivimos nosotros, en esta tierra que en un principio el Señor nos dio y que nosotros con nuestras malas decisiones echamos a perder y que pues siguiendo el camino de Satanás, como hemos aprendido, cedimos ante eso y condenamos la humanidad para siempre y la creación a tener que ser renovada también. En algún momento ya lo fue por agua y en un futuro también lo será por fuego. Eso es responsabilidad nuestra, culpa nuestra y tristeza también. Entonces tenemos que enfrentar eso, asimilarlo y pues no hay marcha atrás. Satanás sigue actuando, sigue trabajando y hoy quiero, si ya se terminó el librito azul, se dio cuenta que Satanás está engañando a los creyentes en muchas áreas y a las personas también. Pero hoy quiero hablarle de la obra maestra de Satanás, el mejor engaño que Satanás tiene y la mejor estrategia que Satanás tiene en cuanto a engañar a la humanidad y conducir al mundo a la condenación. Hoy me preguntaba mi hijo de 4 añitos, ¿qué es lo que quiere Satanás, papá? Me dice. Bueno, yo creo que la respuesta que podría encerrar todo es alejar a las personas de Dios. Eso es lo que él quiere, alejarlos de Dios. A los que ya creyeron en Cristo, alejarlos de Dios. Y a los que no han creído, también. El propósito de él es ese. Más allá de adeptos, seguidores, más allá de que él vaya a tener un gobierno en el infierno, lo cual es una tontería, pues el infierno es para la condenación de él también y el tormento de él. Se trata de alejar a las personas de Dios, como un sentido de venganza y de odio hacia Dios. Él pues procura eso, pretender que el plan de Dios para la redención de la humanidad falle y un montón de cosas más. ¿Cuál es la obra maestra de Satanás en cuanto al engaño y en cuanto a todo esto que Satanás hace y la estrategia que él está desarrollando para engañar a las naciones? Bueno, la obra maestra de Satanás son las sectas y algunas doctrinas de las cuales vamos a hablar en esta noche. Y aquí es donde está el mayor número de personas engañadas y que tristemente están perdiéndose a través de esta estrategia de Satanás para engañar a la humanidad. Sí, estamos hablando de las sectas. ¿Y qué es una secta? Bueno, una secta es todo grupo religioso que no se sujeta a la autoridad de la sana doctrina bíblica, sino que corrompen los textos bíblicos a favor de sus deseos o apreciaciones denominacionales. ¿Qué quiere decir esto? Son todas aquellas iglesias que llamamos iglesias, pero que en realidad pues no lo son, todos aquellos grupos religiosos que, llámese como se llame, han quebrantado la autoridad de la sana doctrina bíblica y se han ido por interpretaciones erróneas que buscan el placer humano o la complacencia humana más allá de el honrar a Dios y el someterse a la palabra de Dios. ¿Quiénes son esos grupos?
Y alguien dirá, ¿solo los bíblicos bautistas tienen la sana doctrina? ¿Solo los bíblicos bautistas son la iglesia de Cristo? Pues no necesariamente. No necesariamente. Pueden haber otros grupos que tengan sana doctrina, doctrina bíblica sana, que no corrompen los textos, que están manteniéndose en la Biblia, en la palabra de Dios, y que lleven otro nombre, tal vez solo bautista, o tal vez iglesia bautista tal, o iglesia bíblica tal, o no sé, y que se mantienen allí. Podríamos decir que eso no es una secta. Entonces, no estoy hablando solo de nuestra familia, de nuestro grupo, los demás grupos bíblicos bautistas. Podrían haber otros también que no llevan ese nombre y que sí se mantienen en la sana doctrina bíblica. Sin embargo, hay muchísimos y muy conocidos que son sectas, literalmente, y que podríamos defender la sana doctrina en cualquier momento con cualquier persona que lo necesite de cualquiera de estos grupos. Estoy hablándoles de religiones como el catolicismo, estoy hablándoles de religiones como los mormones, los testigos de Jehová, los pentecostales, los adventistas, y allí podríamos seguir con unos cuantos grupos más, bueno, muchos que hay en realidad, que creemos que son sectas porque se han desviado o han quebrantado la sana doctrina bíblica, la autoridad de ella, y han cambiado grandes enseñanzas y han tergiversado cada una de ellas. Y llegan a crecer, por supuesto. El crecimiento de las sectas es algo profetizado ya, obviamente, dicho por el Señor, bueno, en realidad por los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, y de los cuales tenemos que prestar atención y cuidarnos muy, muy bien. Ya he puesto este ejemplo en otras ocasiones, pero lo vuelvo a mencionar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar. Si hablamos de Jesús y hablamos de Dios y hablamos de la Biblia y describimos quién es Jesús, vamos a encontrar una sola descripción. ¿A qué me refiero? Bueno, por ejemplo, en el tema de que Dios salva. Dios salva por gracia y no por obras. Pero si un grupo religioso cree que la salvación se pierde, automáticamente está declarando que la salvación es por obras. Y si el hecho de ser salvo no es por obras, el que permanezca siendo salvo, entonces obviamente está diciendo que sí es por obras. Nosotros no creemos eso. Decir que las dos cosas son verdad es una tontería. O Dios salva por gracia o Dios salva por obras. O por una combinación de ellas, como algunos creen. Pero de las tres, solo puede haber una verdad. No pueden ser las tres cosas verdad, contradiciéndose la una a la otra. Entonces, por ejemplo, cualquier grupo religioso que crea que la salvación se pierde es una secta. Se ha desviado de la sana doctrina, se ha desviado de la sana enseñanza. Y así podríamos poner ejemplos de otras cosas. Cualquier grupo religioso que no crea que Dios es un solo Dios en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también es una secta. Se ha desviado de lo que la palabra de Dios enseña. Allí mencionándoles el pentecostalismo y los testigos de Jehová en esos dos ejemplos. Pero ahí podríamos seguir con muchos más que ustedes conocen y podrían mencionar también. Bueno, ¿de dónde decimos esto y por qué afirmamos esto de una manera tan tajante? Bueno, ¿alguno me lee este texto, por favor? Segunda de Juan, capítulo 1, pues solo tiene uno, del 7 al 11. Ajá, ¿quién me lo lee? Porque mucho. Sí. Okay. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador
y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Gracias, hermana. ¿Notan lo que dice la escritura allí? ¿Notaron eso que está escrito allí tan importante? Dice, cualquiera que se extravía y no persevera. O sea, cualquiera que se pierde del camino de la sana doctrina y que no se mantiene firmemente en la sana doctrina, no tiene a Dios. Así de simple lo declara la palabra de Dios. Si se pierde de la sana doctrina, la doctrina quiere decir enseñanzas. Si usted se pierde de las enseñanzas de Cristo como iglesia, se desvía de las enseñanzas de Cristo, que por supuesto las encontramos en la palabra de Dios, dice la escritura, no tiene a Dios. Yo creo que ahí no hay dudas y está muy claro. La palabra de Dios es tajante. O somos o no somos. O somos una iglesia de Cristo que camina conforme a la doctrina de Cristo o no. A ver, si caminamos con Cristo y enseñamos la palabra de Dios correctamente, somos una iglesia. De otra manera, no. Pues una iglesia que no tiene a Dios, ¿qué es? Un grupo social que enseña alguna doctrina. Dice también que el que sí persevera en la doctrina, ese sí, note aquí este sí afirmativo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y esto va más allá. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, allí tenemos un texto que nos declara que una iglesia que se ha desviado de la sana doctrina no tiene a Dios. Ahora, todos dicen tener la verdad. ¿Usted ha escuchado eso? Y la gente se confunde mucho diciendo, bueno, es que todo el mundo dice que tiene la verdad. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Bueno, la verdad es esta, la palabra de Dios, que tengo aquí en mis manos y les estoy mostrando. Esta es la verdad. Cualquiera que la predique correctamente, entonces camina en la verdad. ¿Cómo sé yo si la está predicando correctamente y demás? Ahora lo vamos a hablar más adelante. Pero debe existir en nosotros siempre un recelo o un celo por la palabra de Dios y por lo que se predica también en las iglesias o podríamos escuchar. Hay otro texto que quiero compartirles. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3. Por favor, que alguno me lo lea. Bueno, nos lo lea. ¿Me escucha, hermano? Sí, señor. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Muchas gracias, hermano. Notemos que allí marqué, hermanos míos, donde dice la escritura que el Espíritu claramente dijo que en los postreros tiempos algunos se apartarían de la verdadera fe. Esa palabra apostatarán de la fe quiere decir eso, que han dejado la verdadera fe, que se han ido atrás de la verdadera fe, escuchando. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto en el mundo de los espíritus? Porque las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas son la estrategia de Satanás. Nota, recuerda, le dije, el que no persevera en la doctrina de Cristo, dice la escritura, no tiene a Dios. Entonces, una iglesia que se ha apartado, pero que cree tener a Dios, que cree estar en lo correcto, es el arma más poderosa de Satanás.
¿Por qué? Porque tiene miles de personas que creen que están siguiendo a Dios, pero en realidad están apartados de Dios. Dice la Biblia, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De dónde se le ocurrió a tal secta tal cosa? Bueno, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso tenemos que tenerlo claro. Satanás, con sus demonios, se ha encargado de engañar a la humanidad por siempre, y las falsas religiones, las sectas, son el arma más poderosa. Miles de personas creen estar sinceramente siguiendo a Dios cuando en realidad no es así. Y, hermanos, con el dolor que esto pueda producir en nuestro corazón, la sinceridad no nos va a llevar al cielo. ¿En qué sentido? En que las buenas intenciones no nos salvan. Es que no es por obras. Yo necesito entregarme a Jesucristo. Yo necesito arrepentirme, entregar mi vida a Él, que mi vida dé un giro y empezar esa vida nueva en Cristo. Las buenas intenciones, los buenos deseos, esa sinceridad que tal vez tenga alguna persona que entró virtualmente a la romería, por ejemplo, para ir hasta Cartago el 2 de agosto en estos días, creyendo que está poniendo su fe correctamente. Eso no le va a salvar. Tristemente, el infierno estará lleno de personas con buenas intenciones. Y que esto nos anime, hermanos, entonces a hablar más de Cristo, a predicar más, a testificar más. Quizá Dios va a salvar a esas personas en algún momento. Las falsas doctrinas, los espíritus engañadores, Satanás trabajando en medio de todo eso. Note aquí, dice algo importante. Prohibirán casarse. ¿Nota lo que dice allí? Prohibirán casarse. ¿Conoce alguna secta que tenga algo así? Bueno, yo sí. Conozco algunas sectas y mandarán a abstenerse de alimentos. También conozco algunas donde usted no puede comer ciertas cosas, cuando en realidad, pues, Dios todo lo creó para que con acción de gracias participemos entonces de esas cosas, ¿verdad? Y que si alguien no quiere comer algo es porque no le gusta, no porque alguna enseñanza bíblica se lo prohíba, ¿verdad? Entonces, eso es importante, muy, muy importante. Ok, entonces allí estamos con este punto y otro texto más que tenemos, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 3 al 5. ¿Quién lo lee? Primera Timoteo 6, 3 al 5. Ahí está en la pantalla si alguno lo quiere leer, y si no, pues puede verlo en su Biblia. ¿Me escucha, pastor? Señora. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Muchas gracias. Notemos allí entonces que dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras. Esta palabra conforma también es clave. Si no se conforma, o sea, si no se adapta, si no toma la forma de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sino que las cambia. Si no hace eso y si no se conforma a la piedad, está envanecido. No sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras, de enseñanzas, de doctrinas. Allí está el resultado. Y al final vemos que este grupo de personas toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Hay sectas que han tomado el evangelio como fuente de ganancia, como fuente de enriquecerse. Y pues lástima
sinceramente por los miles de corazones generosos, de los cuales creo que tenemos mucho que aprender en su sinceridad y en su generosidad para con la obra de Dios, pero que siendo engañados de una u otra manera, terminan tristemente perdidos y algunos nunca llegan al verdadero conocimiento del Señor Jesucristo. Algunos sí, por misericordia de Dios, aún en medio de las sectas, logran encontrar luces de esperanza y salvación, pero algunos nunca llegarán a ser salvos allí donde están y serán condenados, aunque quizá creyeron que estaban en lo correcto. Esa es la estrategia, repito, más poderosa de Satanás, en la cual nosotros tenemos que batallar, tenemos que luchar. Si una persona va a una iglesia, pero no es una iglesia de sana doctrina, usted tiene que preocuparse por la salvación de esa persona y debemos trabajar en la salvación de esa persona, porque ahí está Satanás con sus doctrinas de demonios tratando de engañarles y tratando de que sean condenados al igual que él. Entonces, para que lo vayamos y lo tomemos bastante en cuenta esto y luchemos entonces contra las sectas y las malas enseñanzas que se nos comparte o se comparten a miles de personas o millones de personas alrededor del mundo. Ok, entonces, ¿preguntas o comentarios en cuanto a este punto? ¿Alguno tiene una duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está clarito? Voy a tener que dar premios para que pregunten, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces. Ustedes aprenden rápido. Espero que lo estén aplicando a sus vidas también, ¿verdad? Y no solo guardando el conocimiento. Ok, vamos a ver. Sigamos entonces, porque ahora vamos a hablar de algunas doctrinas. Porque las iglesias son una cosa, las iglesias con falsas doctrinas, que llamamos sectas, que están engañando a miles, pero también hay otro sector que está siendo engañado por Satanás y pues lo he puesto acá como algunas doctrinas. Estamos hablando de, por ejemplo, el ateísmo. Algunas doctrinas son filosóficas, otras teológicas. El ateísmo, por ejemplo, es una doctrina que niega la existencia de Dios o de cualquier divinidad. Cerca del 40% de la población afirma hacerlo. Sinceramente creo que la estadística está un poco inflada porque ahí se incluye a todo aquel que dice no ser religioso. Pero que no ser religioso no significa que verdaderamente no crea que Dios existe. Pero el ateísmo declara que Dios no existe. El Dios en el que usted y yo creemos y ningún otro Dios existe. No hay Dios. Una gran cantidad de personas está allí. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene engañados. Porque Satanás ha bloqueado el entendimiento de estas personas y son incapaces de ver o creer por fe. Y hay mucho ateísmo y crece cada día más. Y vivimos en tiempos tan modernos, hermanos, y digo eso de manera despectiva. Vivimos en tiempos tan modernos que creer en Dios se ha vuelto como algo obsoleto. Eso es Satanás, tratando de engañar más y más y más y más a las personas. Y se ha puesto de moda. Pero hay otras doctrinas también, otras enseñanzas, otras corrientes que afirman, por ejemplo, el deísmo. Afirma la existencia de un Dios personal, de un Dios que es creador del universo y que es la primera causa del mundo. O sea, hasta allí parece que cree en Dios y que es salvo y que tiene fe en Dios. Pero no es así. No es así, no funciona así. No es así porque ellos niegan la providencia divina. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, esta gente o esta doctrina niega la providencia divina, quiere decir que niega que Dios esté manejando, cuidando, protegiendo el mundo, las personas, y que Dios está al control y al desarrollo de lo que pasa en el mundo. Niega eso, no cree que eso sea así y además niega el tema de la religión revelada, de la fe, de la Biblia y muchas otras cosas más. Entonces, de manera científica, por así decirlo, creen que Dios obviamente existe, dicen, porque no puede esto ser creado de la nada, tienen sus razones científicas para creer, por así mencionarlo, y entonces afirman que hay un Dios, pero no es que siguen en un Dios como se nos enseña en la Biblia, no es que creen en un Dios como se enseña en la Biblia, ni esto tampoco es su regla de fe y práctica. Entonces, ¿es una persona de esas podría ser salva? Qué difícil. Podría, por supuesto, porque la misericordia de Dios puede alcanzar para que llegue al conocimiento de Jesucristo. Pero si se queda solo con el deísmo, difícilmente creerá en Jesucristo verdaderamente y le seguirá como Él quiere. Entonces, difícilmente una persona podría, o es salva más bien, creyendo solo la esencia del deísmo. Por lo tanto, también es una forma en la que Satanás está engañando. Hay un argentino que medio pesado, un poquillo soez a veces, que es deísta y defiende el tema, o está en contra del tema del feminismo actual y, bueno, un montón de cosas que se han levantado ahora. Y suena lindísimo escucharlo. Las defensas que hace de la existencia de Dios, yo he escuchado y tiene argumentos increíbles, bueno, lindos, buenos de escuchar, pero hasta ahí. No hay una experiencia de fe, no hay una entrega, no hay eso. Creo yo que también Satanás trabaja a través de eso. Hace que el mundo crea que son muy intelectuales, que son muy sabios, sabiduría de este mundo, que es animal y diabólica, dice la Escritura, ¿verdad? Profesando ser sabios, dice la Escritura, se hicieron necios. Y creo que el deísmo y también este otro que les voy a mencionar acá, el agnosticismo, también, porque los agnósticos consideran inaccesible, o sea, incomprensible, no puede ser así para el entendimiento humano la noción de absoluto, como nosotros que decimos que Dios es el creador y punto, que Dios va a gobernar el mundo, que Dios controla el mundo, que Dios va a condenar, que Dios va a salvar, que esto es pecado. Ellos o consideran que es inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios. Y en general, ellos creen que de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia, entonces es inaccesible para el entendimiento humano. Ellos no niegan la existencia de Dios, pero sí dudan, sí lo dudan. Y esa duda los mantiene lejos definitivamente, ¿verdad? En estas tres doctrinas o corrientes, bueno, doctrinas creo que es la palabra más correcta, filosóficas o teológicas, el problema que se da es que pueden, bueno, en el primero obviamente totalmente lejos, pero en el segundo y el tercero y otras más que existen, están como un paso, pero nunca llegan, nunca llegan. Y cada vez más vemos personas que dicen, yo creo en Dios, pero, por ejemplo, esto es una ramificación, una faceta débil del deísmo. Yo creo en Dios, pero no creo que necesitemos ir a una iglesia para adorar a Dios. Yo creo en Dios, pero no creo necesitar la Biblia. Yo creo en Dios, pero no tengo ninguna religión. Los pone cerca, pero no los lleva a la entrega a Jesucristo. Porque yo creo en Dios, vamos hermanos, los demonios y Satanás también creen en Dios. Santiago dice que los demonios creen en Dios y aún hasta tiemblan
Es más, Satanás y los demonios le obedecen a Dios. Obviamente creen en Dios porque lo han visto, porque se relacionan con Él, porque fueron condenados por Él, pero no llegan a salvación nunca. Así el deísta y el agnóstico quizá puede creer, dudar o pensar que Dios existe. El deísta lo afirma, el agnóstico duda de ello y parece que podrían estar cerca, pero no van a llegar. Satanás los tiene en una corriente de intelectualismo o intelectualidad, haciendo que se vean sabios, inteligentes y profundos, cuando en realidad dice la Escritura son necios. Y dice la Biblia en el libro de Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que esta es una estrategia poderosísima de Satanás y tenemos nosotros que tener mucho, mucho, mucho cuidado. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Pastor, tal vez para comentar algo sobre eso. Cuando yo trabajaba tenía un compañero que era ateo. Él me decía, cuando yo le hablaba o me veía leyendo la Biblia en la oficina, o yo le hablaba de Cristo, él me decía que Dios no existe. Entonces le digo yo, pero muchas cosas, me hablaba de que el mundo, dice, hay una fuerza grande en el universo, pero ¿quién dice que es Dios? Me decía él, ¿verdad? Bueno, yo pasaron los años y yo me pensioné y vieras que un día me lo encontré y lo primero que me dijo, ¿sabe qué, Chana? Dice, el Dios que usted me habla sí existe. Ajá, le digo, ya cree. A la esposa de él le dio un cáncer y se vio muy mal. Entonces, pero la esposa en el hospital donde le daban tratamiento para el cáncer, llegaba gente cristiana y le hablaba de Cristo. Y vieras que me alegró mucho porque ya ellos encontraron a Cristo y no se congregan porque como que son demasiado intelectuales como para congregarse según ellos, pero dice que leen la Biblia y que ya ellos por lo menos ya creen que sí hay un Dios, ¿verdad? Y que por medio de Dios es que somos todos sanos y que Él nos cuida. Sí, verá que, hermanos, un día leí o escuché esto de un hombre que estaba en una azotea, tomando lo que doña Roxana nos comparte. Un hombre que estaba en una azotea y quería que le prestaran atención. Y entonces tomó de la azotea unas piedritas que se desprenden del concreto y a quien pasaba por allí le tiró un pedacito de concreto, se lo tiró. Y la persona que iba caminando allí en la acera le pegó en la cabeza. Y la persona se extrañó y volvió a ver para todo lado qué era, pero no vio nada y siguió su camino. El que estaba en la azotea dijo, bueno, no fue suficiente para que me prestaran atención, buscó un pedacito más grande de concreto. Y entonces, buscando ese pedacito más grande, lo tiró a otra persona que iba pasando. El pedacito más grande golpeó y esa persona de verdad ya se quedó ahí esperando a ver quién era y se fijó y ya prestó más atención, pero no se dio cuenta quién era. El de la azotea, cansado de que de verdad no prestaran atención, no lo vieran a él allá arriba, entonces tomó un pedazo grande de concreto que había allí y lo tiró a otra persona que iba pasando y cuando le cayó le abrió la cabeza, le rompió la cabeza y sangraba. Cuando ese pedazo grande cayó y él sintió tanto dolor, inmediatamente vio hacia arriba a ver quién había tirado eso. Y prestó atención al que estaba en la azotea. A veces Dios nos llama con pequeñas cosas, pero no volvemos a ver a Dios hasta que Dios manda algo que golpea tan fuerte y duele tanto que llega el momento en que volvemos a ver a Dios. Yo espero, hermanos, que entre nosotros busquemos a Dios y nos enfoquemos en Dios antes de que Dios tenga que tirar eso grande que vaya a traer dolor a nuestra vida, ¿verdad? Como le sucedió a este compañero de doña Roxana. Bueno, seguimos entonces, hermanos. Vamos a continuar. Y el punto que vamos a tratar es
cómo defendernos de ese ataque de Satanás, cómo defendernos de las falsas doctrinas, cómo defendernos de estos grupos, estas corrientes que se han levantado de pensamiento y que de repente se hacen ver muy intelectuales y que pueden contagiar a las nuevas generaciones. ¿Cómo nos defendemos de esto? La palabra de Dios nos dice cómo hacerlo, cómo evitar a Satanás en esa estrategia tan grande de engaño que tiene, que como les puse allí, hermanos, para mí es la obra maestra. El mejor engaño de Satanás no es los grandes pecados que se ofrecen, la inmoralidad en el mundo y todo lo demás, no es eso. Es lo que parece ser de Dios y no lo es. ¿Qué dice la Escritura? Que Satanás mismo se viste como ángel de luz. Él es engañador a tal punto de que hace pensar que estamos haciendo lo correcto, pero no. Ese es el punto peor del engaño y es la obra maestra. Son millones los que siguen falsas doctrinas. Millones. Duele, pero es la realidad. ¿Cómo defendernos de su ataque? Bueno, alguien que me lea 1 Timoteo 6, del 11 al 14. Activa el microfonito y lo lee, hermano o hermana, quien sea, que vaya a leerlo. ¿Me escucha, pastor? Sí, señor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermanos, muchas gracias. Notemos palabras claves, hermanos míos, palabras claves. Tú, hombre de Dios, huye. Los que estuvieron en el culto de este domingo en la noche escucharon esto también. Huye. Mire, es difícil escuchar música cristiana en la radio. Muy difícil. Yo le puedo decir una emisora que usted puede escuchar casi sin ningún problema. Y no está en FM, está en AM. Porque en FM nos vamos a encontrar un montón de predicadores, un montón de música, en su mayoría pentecostal o adventista. Peligroso. Huye. En Internet podemos escuchar un montón de predicadores. Yo les puedo compartir algunos nombres que usted quisiera empezar a escuchar. Mensajes, bueno, ahora en Internet hay un montón de pastores bíblicos bautistas predicando todos los domingos que usted puede escuchar. Pero si quisiera escuchar a alguien internacional, o sea, que no sea de Costa Rica, de otro país, también le puedo guiar. Porque no podemos escuchar cualquier persona que diga ser pastor. No podemos escuchar cualquier persona que diga predicar la palabra de Dios. Huye de estas cosas. Cuidado, porque todo entra por aquí, por lo que oímos y por lo que vemos. Y de repente una falsa doctrina puede entrar a nuestra vida y empezar a dañar nuestras convicciones. Huye de estas cosas. Si usted lee el contexto de Timoteo, se va a dar cuenta que habla mucho de las falsas enseñanzas, ¿verdad? Luego dice al final que guardes el mandamiento. Y esto es clave, hermanos. Lo que ustedes están haciendo de memorizar la palabra de Dios es clave. Si guardamos el mandamiento de Dios, eso nos va a librar de ser engañados. Eso nos va a librar de ser confundidos. Y también no se meta en conversaciones, en pláticas y compartiendo con personas que tienen falsa doctrina si usted aún no sabe cómo defender la sana doctrina.
no se involucre en eso. Huya de esas cosas más bien, ¿verdad? Huya de esas cosas, ¿sí? También hay otro texto en 2 Timoteo 1:13, que alguien me lo puede leer, por favor. Retén la, Está bien. lea. Esa es madre, es la padre e hija. Papi, lea. ¿Me escucha, Pastor? Sí, señor, lo escucho. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Gracias, mi hermano. Retén. Hay que guardarla, sostenerla, protegerla, la forma de las sanas palabras. Hermanos, hoy día tenemos muchos grupos que no quieren predicar la palabra de Dios, que les da miedo enseñar las verdades bíblicas, con tal de que las personas no se vayan de la iglesia, no se enojen, no se resientan, de repente no se molesten y quieran abandonar la iglesia. Y entonces corrompen las sanas palabras que oímos de los apóstoles inspirados por el Señor y que vienen desde Jesucristo, ¿verdad? Inspiradas por el Espíritu, perdón. Tenemos que retener esas palabras, guardarlas y no tiene que darnos miedo a hablar la verdad de Dios, aunque traiga consecuencias terrenales. ¿Hasta qué punto? Sí, hasta el punto de que alguien puede enojarse con nosotros para siempre y hasta puede irse de la iglesia y hasta puede resentirse y bueno, quién sabe qué. Pero si fue porque le dijimos y le compartimos la palabra de Dios y la predicamos la palabra de Dios tal y como es, entonces que el Señor lo guarde, le ayude y tenga misericordia. Pero no podemos transformar la palabra de Dios para caer en gracia con todo el mundo, ¿verdad? Retén la forma de las sanas palabras. Así somos librados del engaño de Satanás. Cuando no ponemos nuestros deseos, cuando no ponemos nuestros pensamientos, nuestras interpretaciones antes de lo que Jesús dijo. Así entonces somos librados del engaño de Satanás. Porque puedo decirle algo, hermano, aún estando en una iglesia de sana doctrina, usted puede estar engañado por Satanás si no está viviendo conforme a la sana doctrina. Si usted en su mente dice, no creo eso que se está predicando, no creo que eso sea así, yo creo que es diferente, en contra de la palabra de Dios. Entonces, igualmente estamos siendo engañados por Satanás de una u otra forma. Porque recuerde que ser salvo no lo es todo. No es todo el propósito de Dios que seamos salvos, nada más no. Sino que vivamos para Cristo, que honremos a Cristo, que seamos luz y muchas otras cosas más, ¿verdad? Entonces, tenemos que practicar la palabra de Dios y eso nos va a alejar del engaño. Y el último texto es 2 Timoteo 3, 16 al 17. ¿Quién me lo va a leer? A ver, ¿quién lo lee? No tengan pena. 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Muchas gracias, hermana. Entonces, ¿cómo vamos a ser librados del engaño de Satanás? Con la palabra de Dios. Vea, toda la escritura es inspirada por Dios, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y es útil, efectiva para enseñarnos
es efectiva para regañarnos, hacernos ver lo que está mal, es efectiva para corregirnos, o sea, para ayudarnos a cambiar lo que estamos haciendo mal y para instruirnos. A los que no sabemos cómo hacerlo, la palabra de Dios nos puede instruir con el propósito de que cada persona que ha conocido a Cristo sea perfecto. Esto quiere decir sea maduro espiritualmente, sea una persona que viva en la palabra de Dios, en el conocimiento de las Escrituras y la aplicación enteramente, o sea, bien preparado, perfectamente preparado para toda buena obra. Porque es que el propósito de Dios es que andemos en buenas obras, caminemos por las buenas obras. La Biblia dice en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Dios preparó las obras de antemano para que anduviésemos en ellas. De antemano, mucho antes, Dios preparó las buenas obras para que caminemos en ellas. Por lo tanto, la palabra de Dios nos va a capacitar para que andemos en buenas obras y por lo tanto no vamos a ser engañados por Satanás en el tema de las falsas doctrinas, en el tema de las falsas enseñanzas, en el tema de las corrientes filosóficas y otras más que puedan surgir en el mundo. Entonces, guardando la palabra de Dios, vamos a estar enteramente preparados para toda buena obra. Con la palabra de Dios. Por eso es que estamos memorizando y así nos defendemos del ataque de Satanás definitivamente y somos librados de su estrategia dañina en nuestra vida. Pero tenemos que conocer las Escrituras. Y esto que estamos haciendo es con el propósito de que usted conozca más la palabra de Dios. Cada vez que nos conectamos, conozca más del Señor, sea librado del engaño de Satanás y cumpla el propósito por el cual Dios le salvó. Mire, me ha escuchado decirlo y me va a escuchar toda la vida que el Señor nos tenga juntos. No es el propósito de Dios solo que seamos salvos y ya. Usted se entregó a Cristo, usted va a ir al cielo y ya. No, Dios le salvó para que mostremos su gloria, su poder, para que demos testimonio, para que salvemos más personas. Lo que usted hace terrenal, lo que hacemos todos terrenal es pasajero. Ya lo aprendimos en 1 de Juan. Pero lo que hacemos para el Señor es permanente, ¿sí? Debemos aprender eso. Debemos transformar eso. Mucha palabra de Dios nos libra del engaño de Satanás. Así que a leer mucho la Biblia, a estudiar mucho la Biblia y sobre todo a memorizarla. Cuidado lo que escucha, cuidado lo que ve. Busque sana doctrina, sosténgase en la sana doctrina y sea obediente a la palabra de Dios. Y Satanás no va a poder engañarlo. Va a querer, porque va a querer engañarlo, pero no va a poder, porque usted está bien cimentado en la palabra de Dios. Usted está bien afirmado en la palabra de Dios. No va a poder moverlo así muy fácil, porque llegan 3 testigos de Jehová a tocar la puerta de su casa y usted se va a hacer testigo de Jehová, porque usted conoce la palabra de Dios y conoce lo que la Biblia dice y puede refutar las malas enseñanzas o de cualquier otra religión. Pero si no conocemos la palabra de Dios, podemos ser movidos fácilmente, muy, muy fácilmente. Les comparto que conocí un pastor hace unos cuantos años atrás, un pastor amigo nuestro, un pastor de nuestra familia, que cayó del pastorado y dejó la obra de Dios, se alejó de la iglesia, siguió otro camino, y ahora sirve en una iglesia pentecostal donde creen en profetas. Y él comparte profecías. ¿Cómo se llega a eso? Terrible descuido espiritual. Así que aferrémonos a la palabra de Dios. Satanás está engañando al mundo entero, pero que no nos engañe a nosotros con esas falsas doctrinas. Sostengamos la buena doctrina. Guardemos la buena doctrina, la sana doctrina en nuestro corazón y defendámosla también
y de esa manera seremos librados de su engaño mundial. Gloria a Dios por los que alcanzan vida eterna. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? Pastor, Sí, señor. yo he visto en la televisión unos programas que suponen que son cristianos, pero solo hablan del ministerio de la prosperidad, donde lo que hacen es pedir, 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 y al final de cuentas yo no veo que haya ninguna enseñanza productiva, algo que lo haga crecer espiritualmente a uno. ¿Qué opina usted de ese tipo de programa? Gracias, don Carlos. Sí, el Evangelio de la Prosperidad se ha puesto muy de moda. Es un evangelio centrado en el ser humano. ¿En qué sentido? En el que se convence al oyente de que usted va a ser bendecido y prosperado, siempre y cuando usted dé, sin importar nada más, ¿verdad? Y llevan ese movimiento y muchas otras cosas más, ¿verdad? Que podríamos luego sacar un ratito para conversar. Para mí es una falsa doctrina. La palabra de Dios habla de prosperidad. La palabra de Dios sí habla mucho de la prosperidad, pero no solo económica. La prosperidad en muchas cosas, en muchas áreas en las cuales Dios prospera. Y no solo como el fruto de alguien que da, sino como el fruto de la obediencia y de la entrega a Cristo. Por eso no solo se trata de cosas económicas, ¿verdad? Entonces yo creo que es una estrategia de Satanás en el cual las personas buscan más egoístamente recibir que en realidad el deseo de dar. Entonces por eso digo que se centra en la persona, porque me convenzo de que si doy voy a tener yo, más que en realidad un sentido de agradecimiento a Dios, de gratitud o de reconocimiento a Dios como quien me provee todas las cosas. Sí, creo que es una falsa doctrina. Bueno, sé que es una falsa doctrina que está engañando a miles de personas, miles, millones de personas que tienen comezón de oír y que oyen bonito eso. De estos escuché un joven de una... Le ofrecen bendiciones a cambio de dinero, pero las bendiciones de Dios las tenemos todos los días. Desde el momento en que nos permite levantarnos, ya eso es una gran bendición y nos permite tener alimento y un sinnúmero de cosas que diariamente nos provee. Entonces, yo creo que sí, eso es una falsa doctrina. Sí, es una falsa doctrina, definitivamente. En cuanto a lo económico, hay toda una enseñanza del Señor en cuanto a la ley de la siembra y la cosecha, pero no se basa solo en el hecho de dar. Vamos a ver, si yo ando en una vida desordenada, pero quiero empatar dándole a Dios el 60% de mis ingresos, el 40% de mis ingresos, no por eso entonces Dios me va a bendecir. Me doy a entender, no, el tema de darle a Dios no solo es la cantidad que yo doy, se trata de un corazón entregado a Dios, de una vida puesta en Dios. De hecho, quien no le entrega su vida verdaderamente a Dios, no aprende a darle a Dios como tiene que ser, ¿verdad? No ha aprendido todavía a darle a Dios como debe ser, quien no ha dado primero su vida. Recuerdan que en 2 de Corintios, se habla en el capítulo 8 y 9 de una iglesia que se dio primeramente al Señor y luego entonces daban sus ofrendas. Entonces hay bastantes cosas que podríamos profundizar, pero así en resumen sí es una falsa doctrina y esos canales de televisión pues tampoco hay mucho donde escoger y a veces es mejor buscar en YouTube algo que estemos seguros que sea sano, ¿verdad? Gracias, don Carlos. Recuerda enviarme los versículos, por favor, para contar con usted para las transmisiones y pues que se haga famoso allí en Facebook y en YouTube también. Doña Dunia salió este domingo, doña Dunia, Fraser y Catherine salieron este domingo en la transmisión de la noche dando el versículo, así que felicidades por la memorización. Ya tengo un montón, como les dije ahora, que vamos a estar pasando. ¿Está bien?
Envíemelos los que faltan, anímese y envíemelo para que sigamos adelante con este tema. Ok, tengo otro versículo para memorizar, así que apúntelo por ahí. Este es un texto que todo cristiano tiene que saberse. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ese es el versículo que vamos a memorizar. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Muy bien, hermanos. Gracias a todos por conectarse. Vamos a orar y de esa manera entonces quedaríamos despedidos. Padre, gracias por esta noche, por lo que hemos aprendido en este mundo espiritual que no percibimos. Satanás está trabajando y de manera muy negativa para engañar a las personas. Líbranos de ser engañados con las falsas doctrinas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ayúdanos a estar siempre en tu palabra, aferrados, a conocer más, a crecer más espiritualmente. Guíanos como iglesia, oh Dios, también, para honrarte, para hacer tu voluntad, para guardar la sana doctrina, defenderla y predicarla. Gracias por cada hermano que se ha conectado, gracias por cada persona que estuvo en este culto, en esta enseñanza. Bendito seas, oh Dios, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Amén. Amén.